Y vienen las elecciones en Estados Unidos este martes. No son elecciones para presidente, son elecciones donde se renueva la Cámara de Representantes y una parte del Senado, un tercio del Senado. Pero ¿qué se juega? ¿Qué se juega el presidente Biden? ¿Qué se juega para la política internacional de Estados Unidos? Hasta para México. Mauricio Meshulam, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, querido Mario. Gusto. Igualmente. Aquí andamos muy atentos. Muy bien. Oye, pues cuéntanos, ¿qué se juega este martes en Estados Unidos? ¿Por qué hay que ponerle el foco de la agenda? Mira, Mario, se trata de elecciones que son verdaderamente importantes en muchos sentidos. El primer punto, hay que comprender que está en juego la agenda de Biden. Bueno, primero hay que decir que lo más probable es que la Cámara de Representantes vaya a pasar a manos del Partido Republicano. Esto parece ya un hecho. Eso y pues sería una sorpresa si eso no ocurre. Esto tenemos que empezar por ahí. El segundo punto es que un Congreso republicano y por cierto el Senado posiblemente también, o sea, hay una probabilidad importante de que el Senado también. Que hay que recordar, nada más, perdón que te interrumpa, Mauricio, recordar que hoy los demócratas, con el presidente Biden demócrata, tienen mayoría en la Cámara de Representantes y están empatados 50-50 en el Senado, pero con un voto de calidad de la vicepresidenta, con lo cual tienen para fines prácticos mayoría en diputados y mayoría en senadores, y es lo que nos dices, probablemente van a perder el martes. Es muy probable que se pierda. Bueno, la Cámara de Representantes es casi seguro y el Senado tiene altas probabilidades de perderse para los demócratas. Entonces, ¿esto en qué incide? Mira, la agenda de Biden va a quedar estancada por lo pronto en los próximos 2 años. Esto tiene que ver con la forma como el gobierno estadounidense responde ante situaciones, ante temas internos, por ejemplo, temas que tienen que ver con el presupuesto, porque el presupuesto está en manos del Congreso. Claro. Y entonces, ¿qué proyectos se van a fondear, qué proyectos no se van a fondear? Este es uno de los elementos que ya Biden, pues muy probablemente está en este momento descartando, que va a tener que lidiar con una mayoría republicana, ¿no? Luego, otro tipo de cosas como estos comités de investigación que se habían establecido. Como el Capitolio del 6 de enero. Exactamente. Se van a desmantelar y además entran a la Cámara de Representantes una buena cantidad de personas que tienen todas estas ideas conspiracionistas, que consideran que las elecciones fueron un fraude y que por lo tanto el presidente Biden es un presidente ilegítimo, y van a estar ahora en el Congreso y van a tener mayoría. No significa que todo el Partido Republicano piensa de esa forma, pero sí recordemos que de acuerdo con encuestas entre el electorado republicano hay entre un 60 y 70% de personas que consideran eso, y por lo tanto esto va a tener repercusiones. Decíamos, el desmantelamiento de los comités de investigación del 6 de enero, pero también una posibilidad existe ahí de que se empiece ahora a enjuiciar al presidente Biden y se detone un proceso de destitución por temas que tienen que ver con política pública, y esto, o sea, no nos sorprenda si ahora vamos a ver un incremento en la polarización. Esto es muy fuerte, porque de lo que estamos hablando es de un crecimiento de la polarización en Estados Unidos y de cuestiones internas que luego son proyectadas hacia afuera. Oye, te quería preguntar sobre esto. A ver, por ejemplo, de los temas que están en la mesa, te pregunto si puede haber cambios. Política de cambio climático, que sabemos que con Trump se metió reversa prácticamente a todo, y con Biden se ha tratado de empujar de manera muy significativa la adopción de energías limpias, autos eléctricos, en fin. Ese por un lado, y el otro, el asunto de Ucrania, si puede haber alguna variación dependiendo del resultado en la postura que haya tenido Estados Unidos, o si es un tema de Estado que se sostiene más allá de lo que pase en la elección. Mira, es que de la Cámara vas a tener una buena cantidad de personas que piensan muy al estilo de Trump. Es lo que se conoce como el trumpismo más allá de Trump. ¿Y esto qué significa? Significa America First, Estados Unidos primero. Es decir, ¿por qué tenemos que estar peleando guerras de otros y financiándolas nosotros?
entre un sector importante del Partido Republicano. Una encuesta reciente del Wall Street Journal revela que ya a estas alturas 1 de cada 2 electores republicanos considera que se está haciendo demasiado por Ucrania. Okay. O sea, esto, ¿qué significa? Que Estados Unidos no puede seguir fondeando esta guerra de otros de la misma forma como lo ha estado haciendo. Y esto es mucho la mentalidad de Trump y de una buena porción de personas que ahora van a estar ocupando la Cámara. Entonces, sí debes esperar bloqueos importantes. No significa que Estados Unidos va a dejar de apoyar a Ucrania, sino que muy probablemente vamos a ver una repercusión en la cantidad de fondos que se van a autorizar. Entonces aquí vamos a ver un juego, y esto conectando con la otra pregunta que hacías. Lo que vamos a ver es un juego entre un presidente buscando emplear medidas ejecutivas, lo que pueda hacer dentro de lo legal, claro, y dentro de sus atribuciones como presidente, sin tener que pasar por las cámaras, porque justamente va a tener cámaras en contra y van a estar intentando bloquearle la agenda. Acuérdate que una buena parte de ellos piensa que es un presidente ilegítimo. Sí, no que ganó fue Trump por su teoría del fraude. Exacto, pero lo consideran y su electorado también lo considera, y entonces van a intentar bloquearle la agenda en todos sentidos, incluida la agenda climática, que por cierto también forma parte de las medidas a las que estas personas se oponen y se seguirán oponiendo, y una forma de manifestarlo es a través del presupuesto que se pueda permitir, y claro, cualquier clase de legislación en ese sentido que va a tratar de ser revertida. Entonces vamos a ver una competencia, incluso diría yo de pronto una rivalidad, confrontación entre el presidente y su Congreso. Oye. Y en la medida que Biden encuentre de pronto huecos y posibilidades, va a implementar medidas ejecutivas. Déjame pero no va a ser tan fácil. Agregarte un par de temas, Mauricio. Uno, la posibilidad de conflicto postelectoral, que yo sé que en otros momentos sería impensable un poco este tema, pero vemos dentro de algunos de estos candidatos que tú nos señalas, quienes hasta ahorita están diciendo pues casi que si no ganan fue porque hubo fraude, ¿no? Son los mismos que han venido construyendo toda esta narrativa desde Trump en la elección presidencial, y lo vemos ahora en la elección intermedia. Y entonces hay voces que dicen que Estados Unidos corre el riesgo de correr un conflicto político, social, interno, fuerte, donde de pronto hasta la vía electoral es cuestionada. ¿Qué tanto ves esas señales en este momento, o qué tanto esperamos un proceso pues normal, donde el que gana, gana, y el que pierde asume que perdió y que la siguiente tendrá una nueva oportunidad? Yo creo que en este momento vamos a ver algunos casos de lo que tú estás señalando. Sin duda van a presentarse algunos, pero lo que tú estás indicando viene muy fuerte, sobre todo para las siguientes elecciones presidenciales, Okay. Mario, porque este es el Congreso que va a calificar esas elecciones. Y entonces, en la medida de que pues una parte del Partido Republicano que considera este proceso ilegítimo de Biden y todo el fraude electoral existente, va a hacer sentir su voz. Y muy probablemente esto puede llegar a ocurrir en el 2024, a menos de que hubiese una victoria contundente. Aquí lo que sucede es que si efectivamente ganan la mayoría y si resulta pues vencedor el Partido Republicano, no van a haber tantos casos de cuestionamiento. Me explico, porque no tienen demasiado que cuestionar en este punto, si efectivamente sucede lo que están prediciendo las encuestas, aunque sí vamos a esperar algunas cosas. Ahora, interesante, Mario, cómo esto se proyecta hacia otros países, porque para hablar de política internacional, Estados Unidos pues promueve la democracia y promueve, ya sabes tú, los valores, y esta percepción de que Estados Unidos está internamente dividido, y que un sector importante de la población cuestiona las elecciones, tiene un golpe importantísimo para la imagen y el prestigio de Estados Unidos hacia afuera. De acuerdo, pues vamos a verlo y lo analizaremos, si te parece bien, la próxima semana aquí, querido Mauricio. Por supuesto, aquí estamos al pendiente, seguimos comentando. Gracias, querido Mario. Gracias, Mauricio Meshulam, como todas las semanas. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con Marta Ladas, con Mauricio Merino, y más adelante vamos a platicar también del tema de la violencia contra las mujeres en el país. Una semana complicada, pero sobre todo estamos haciendo algo diferente para tener historias distintas. De eso vamos a platicar un poco más adelante. Quédese con nosotros aquí en la Agenda Pública, que ya volvemos.